Estamos con Edgar Ferriñán Yabapasca, un joven narrador que ha surgido en esta literatura de los 2000 aquí en la región Lambayeque y que indudablemente, al decir de los lectores, de quienes comentan y han leído sus textos, constituye toda una promesa dentro del quehacer narrativo. Y lo digo yo porque de alguna manera también he leído sus textos y he escuchado parte de su fundamento, su argumento teórico, que en este caso significa pues ir más allá del mero acto creador, el lucubrador del texto, para poder compartir también la parte estética, la parte ideológica, la parte filosófica. Edgar, ¿cómo surge en ti el afán de escribir? ¿Desde qué momento surge en ti esa pasión, ese, podríamos decir, ese envenenamiento literario por escribir? Como en la mayoría de los escritores, y esto creo que es un rasgo común a varias de las personas dedicadas al arte de la literatura, todo tiene su origen y se remonta a la infancia. Si no me equivoco, Ralph Waldo Emerson, en su libro sobre los héroes, traducido por Jorge Luis Borges, comenta que cada naturaleza, cada parte, cada porción de la naturaleza tiene su mente, tiene su cerebro, tiene su personalidad que la da a conocer a los demás. Y en realidad así fue. En mi casa, por ejemplo, todos se ocupaban de sus labores matutinas, cotidianas, todos iban al trabajo y en general todos se dedicaban a una gran función, dejarme solo. Y me dejaron solo implacablemente con los libros, y recuerdo que uno de los primeros que leí fue 100 años de soledad, luego vinieron lecturas de Marguerite Yourcenar, después vinieron y los enriquecieron los premios Nobel, y así fueron surgiendo. Escritores fueron borrados por otros que recién llegaron y cada uno aporta una idea nueva, porque esa es la gran meta de un escritor, se puede decir. El premio Nobel de 1961, Ivo Andrich, en una de sus mejores novelas, Un puente sobre el Drina, dice esto, que los grandes hombres mueren dos veces, primero cuando muere su cuerpo material y después cuando mueren las obras que dejaron. Y puede decirse así, que ese fue mi comienzo, la soledad y los libros. Después vinieron los amigos y luego posteriormente me fui dando cuenta de que la literatura también estaba en la calle. Como Bukowski empecé a frecuentar lugares lúgubres, tabernas, sitios oscuros en que la gente va, se pierde, crece como hongos en los lugares más sórdidos. Y allí fui también calando experiencias, adquiriendo nuevas cosas, nuevas vivencias, tratando de reflejar, de desangrar en el papel todas aquellas vidas que casi no se cuentan y que pasan una y otra vez sin dejar rastro. Y así fue. Todo empezó y todo tiene sus orígenes en la soledad, los libros y las vivencias con las personas, porque la literatura está dentro y fuera de los libros, eso es lo que hay que entender. Digamos, en tu etapa escolar, primaria, secundaria, ¿escribías ya textos? Sí, uno de los rasgos bastante curiosos de la secundaria es que empecé joven ilusorio, leyendo a Becker, por ejemplo, y me entusiasmaron y empecé a redactar poesía. Como Cortázar, que también intentó ser poeta, yo también quise serlo, pero el destino me tenía deparado otros asuntos y luego la poesía, fue evolucionando, fue haciéndose más prosaica, más vivencial, más cargada de anécdotas, de refranes, de dichos, de sabiduría, de proverbios, de vida en general, y fue saliéndose de la métrica, y cuando se salió de la métrica dio paso al verso libre y este dio paso a vidas más complejas y entonces se hizo la narrativa y de la cual ya no pude volver atrás. ¿A qué edad exactamente tú plasmas un cuento que obviamente ya tenía una marca y una factura de ser leído y ser valorado por otros? En realidad mi creación artística en cuestión de los cuentos empezó al entrar en la universidad a la edad de 16 años, en el año 2006 si no me equivoco. Uno de los cuentos que presenté, por cierto, en el conglomerado y que fue leído por ustedes y que recibió una grata aceptación, pero que fue producto de noches de encierro, dígase así, en el cuarto, comparando con otros libros, tratando de hallar la forma perfecta, de conciliar esos dos demonios terribles que se llaman el fondo y la forma. Eso fue en el año 2006 cuando recién plasmé un cuento. Porque en Motupe los libros buenos no llegan y en las provincias la cultura muchas veces se estanca, no se filtra. Y los libros son los eternos por allá, los mismos, los que te prestan la familia, los que tú consigues hurtando en la biblioteca o debajo de las carpetas.
Y así que no tuve muchas lecturas en mi infancia, siempre fueron los mismos libros pero leídos a fondo. Y luego acá en la universidad, cuando me hallé ante la biblioteca y toda esa enorme y grata avalancha de libros, pude coger nuevas experiencias. Así que mi primer cuento lo redacté en la universidad. O sea, podríamos decir que ni la escuela ni el colegio fueron caldo de cultivo para que tú te dedicaras al oficio de escribir. O sea, fue en la universidad en que tú logras descubrir tu capacidad y tu potencialidad para escribir. Puede decirse que sí. Friedrich Hölderlin se quejaba de que lo habían mandado al colegio porque allí le habían enseñado a ser más lógico, más sensato. Y en realidad esa es una de las mayores y peores secuelas que causa la escuela en los artistas. En la escuela en sí contribuye a aniquilar en cierta forma a los artistas porque, como ya se dijo hace muchísimo tiempo en Platón, el poeta es el traductor de la voz de las deidades. Y así pasa. Cuando estás en la escuela te vuelves más lógico, aprendes a pensar más reflexivamente y se pierde uno de los rasgos primordiales y esenciales del artista, que es la capacidad del instinto. Nietzsche decía, por ejemplo, que Dostoyevsky era el único que le había enseñado algo de psicología, y Dostoyevsky no había estudiado nada de psicología, sino que todo lo hacía intuitivamente. Y eso es lo que pasa. En el colegio todo tiene que ser organizado, lleno de esquemas, y la vida no funciona así porque las historias son como las personas. Las historias son como las personas en el sentido de que se conectan entre sí, se multiplican, se olvidan, mueren, contraen relaciones. Y fue por eso que la escuela en realidad puede decirse una etapa oscura en que yo tuve que buscar a la literatura fuera de la escuela, porque en el colegio lo único que me ofrecían era un caldo plenamente digerido e inservible para la creación artística. Tú estás estudiando en una facultad, obviamente, para ser profesor de lengua y literatura. Sí. ¿Cuánto contribuye esto indudablemente a tu oficio, a tu afán de ser escritor? Porque hay que entender que una especialidad de lengua y literatura, una licenciatura en educación, no necesariamente contribuye a orientar un perfil de escritor o poeta o narrador. ¿Eres consciente tú que la Facultad de Ciencias Históricos Sociales, donde estás estudiando actualmente, te está dando algunos elementos para consolidar tu oficio de escritor? La especialidad que sigo, como se sabe, es educación, lengua y literatura. Pero en la medida en que la universidad me apoya es cuando podo esta palabra y solamente dejo literatura y descarto todo lo referente a pedagogía y lengua. El poeta Audin decía, por ejemplo, que los escritores menores son los que son ejemplos de moralidad y que los grandes genios no tienen nada que ver con la moralidad. Y si no me equivoco, haciendo un poco de memoria, Stefan Zweig, cuando trata la biografía de Casanova, que es un gran libro, dice, por ejemplo, que a la inmortalidad nada le importa la moralidad, sino que a la inmortalidad solamente le importa la intensidad, porque de aquí a unos 100 años, cuando haya muerto, no creo que le importe mucho a la gente mi comportamiento. En realidad, en la universidad, sí me sirve un poco, lo admito, en la medida en que me pone en contacto con nuevos libros e informaciones nuevas. Pero lo que sí trato no de apartarme, sino que darle su lugar adecuado en mi vida es lo referente a la pedagogía y a la educación. Ese es el sector como persona, lo que me va a servir como persona si quizá trabaje como profesor por unos 2 o 3 años, que es lo máximo que puedo resistir como profesor. Pero eso es como persona, como lo digo. Como artista ya me ayudan en la cuestión de libros, nuevas vidas, nuevas ideas, porque hay buenos libros, eso sí, en la biblioteca. Puedes encontrar a Borges, puedes encontrar a Sábato, puedes encontrar a Heinrich Böll, puedes encontrar a Marguerite Yourcenar. Me ayuda sí en la medida de artista, pero en la medida de como persona también, porque es una formación plenamente cultural y profesional.